Para agradarle a Dios debemos tener fe, y la fe es por el oír la palabra de Dios. Cada vez que repasamos las Sagradas Escrituras, nuestra fe se aumentará, sacaremos lecciones y obtendremos más conocimientos. Nuestra relación con el Señor siempre se va a fortalecer. Te invito ahora a que tomes tu Biblia y nos acompañes ahora en este nuevo episodio de Tiempo de Paz. Bienvenidos. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entra en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.
¿Cómo estás? Qué gusto poder encontrarme junto a ti una vez más para poder vivir un nuevo capítulo de Tiempo de Paz. Estamos en esta serie analizando diferentes encuentros que fueron al principio de esta existencia del mundo hace mucho tiempo atrás, otros un poco más cercanos. Pero ¿sabes lo que me gusta de la Escritura y la Palabra de Dios? Es que no importa hace cuánto tiempo sucedieron los eventos, siempre son importantes poder analizarlos, estudiarlos, porque traen una lección para el presente. Antes de ver el encuentro de hoy, me gustaría poder invitarte a orar. Vamos a orar. Amado Dios, que el estudio del día de hoy pueda servir, Señor, para poder tomar también una decisión en nuestra vida. Que ese encuentro que para un personaje en la historia cambió enormemente su vida, transformó su corazón, también pueda esta reflexión cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En uno de los capítulos anteriores hablamos acerca del joven rico. ¿Lo recuerdas? Y dijimos que el joven rico se fue triste en el encuentro que tuvo con Jesús porque lamentablemente su prioridad y su corazón no estaba en Jesús. Pero también dijimos que cuando Jesús tuvo un encuentro con él, Jesús tenía un sueño para con él. Y era que el joven rico se convirtiera en alguien importante, no para esta sociedad ni para este mundo, sino que en los planes que tenía Dios para él. Dios necesitaba a alguien dispuesto que pudiese predicarle a los reyes de la época, que pudiese predicarle a las personas que tenían mucho conocimiento, como los griegos. Pero tristemente, esa historia y ese encuentro no terminó bien porque él decidió marcharse. Pero ¿sabes? Alguien tenía que venir a cubrir ese puesto. Quiero ponerte un ejemplo. No sé si te gusta el fútbol, pero en un partido de fútbol, en un encuentro de fútbol, hay jugadores, ¿verdad? Pero hay dos tipos de jugadores. Uno se considera que son los titulares. ¿Qué es un jugador titular? Un jugador titular es alguien que para el técnico ese día, en ese encuentro, en ese partido, debe ser titular porque cumple los requisitos para poder estar ese día en la cancha. Quizás durante la semana fue el que más entrenó, fue el que más entendió el plan de juego para ese día, pero se convierten en titular porque quizás está en mejores condiciones físicas que el resto, pero es un titular. Por la vereda del frente están los reservas. Son jugadores que también tienen mucho talento y todas las condiciones para estar en ese equipo, pero para ese día, para ese juego, para esos rivales, quizás es necesario, y lo consideró bien el técnico, que estuviese en la banca. Por un lado entonces están los reservas y están los titulares. Lo que a mí me muestra la Biblia era que el joven rico lo estaba escogiendo Jesús para ser el titular en su equipo. Lo estaba llamando para que fuese el que conquistara el mundo con el Evangelio a través de estas personas que necesitaban de un hombre especial. Pero no quiso. Y es aquí donde entra este titular en la historia de hoy. Y este hombre es llamado en la Biblia, en un comienzo, por Saulo de Tarso. Acompáñame, vamos a abrir nuestras Biblias. Busca tu Biblia una vez más. Si la tienes por ahí, busca tu Biblia, abre tu Biblia. O como decimos siempre, enciende tu Biblia si está en tu celular. Pero por favor, acompáñame en la lectura. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Miren el titular que ahora tenía que entrar a la cancha. Pero la primera parte de la historia dice que Saulo estaba en contra de Jesús. Dice que aún estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Te has encontrado con alguien que está muy enojado, muy ofuscado? ¿Será que algún día de esto te subiste al metro y sucedió una discusión ahí y se comenzaron a calentar los ánimos y alguien terminó ofuscado, respirando
amenazas contra otros. Nos encontramos acá con un personaje que creía tener sus convicciones bien firmes y estar en la verdad. Saulo de Tarso era alguien que creía que estaba haciendo lo correcto. Y en ese hacer lo correcto estaba dispuesto a llevar hasta la muerte a personas. ¿Qué es lo que él creía que era lo correcto? Él pensaba que había un grupo de personas llamados cristianos que estaban predicando a un Jesús que había muerto. Además, estos mismos cristianos decían que ese tal Jesús había resucitado, se había ido al cielo y que ahora ellos tenían el deber de contarle a todo el mundo de ese Jesús. Saulo estaba lejos de querer eso. Él decía que estas personas le estaban haciendo un mal a la sociedad y en ese celo, por lo que él creía, estaba dispuesto a llevar a las personas inclusive a la muerte. Es por eso que se dirige a Jerusalén, pide cartas oficiales y la carta le da la posibilidad de ir hasta Damasco. Y en ese camino a Damasco, la misión es, tanto en Damasco como todos los cristianos que encontrara en el camino, él los iba a detener y los iba a llevar a Jerusalén para que fueran enjuiciados y castigados por las horrorosas cosas que estaban haciendo de predicar de Jesús. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabes? Yo pienso que hay personas que necesitan de nosotros como instrumentos, te necesitan a ti y a mí para que le hablemos acerca de Jesús. Y a través de mostrarles el amor de Jesús, a través de un estudio bíblico, a través de una reflexión, a través de un mensaje, ellos inmediatamente creen. Pero sabes, en la vida de Saulo, al parecer no necesitaba a otro ser humano para poder que él entendiera que estaba en el error. Necesitaba al mismo Jesús. Era un hombre de tan fuertes convicciones y que no se iba a salir de lo que él creía, que Jesús le fue necesario él presentarse ante él. Y la forma que escogió Jesús es bien interesante. Dice que él iba camino a Damasco, Saulo, aún respirando estas amenazas y seguramente muy enfocado en perseguir a los discípulos de Jesús, cuando en un momento a otro dice que es iluminado. Una luz resplandeciente cae sobre él y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego usa una expresión, le dice, mira, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dar coces? Los animales, ¿verdad? Cuando generalmente se les picanea o se usa una garrocha, ¿verdad? Para que avancen, estos generalmente dan patadas hacia atrás, creyendo que de esa forma van a dejar o van a interrumpir que la persona que los va guiando siga, ¿verdad?, dándole coces contra ese aguijón, los siga picaneando, como se dice en el campo. El animal, por más que tire patadas, la persona los va a seguir para que sigan avanzando. Mira lo que le está diciendo Jesús. Por más que tú intentes parar lo que estás haciendo, no vas a poder, porque no estás luchando contra seres humanos. No solamente estás luchando contra discípulos míos, sino que estás luchando contra mí. En otras palabras muy sencillas, lo que le está diciendo Jesús a Pablo es, mira Pablo, tú quieres derribar una muralla a cabezazos, pero simplemente no vas a lograrlo. Puedes estar todo un día, toda una semana dándote cabezazos contra la muralla y el único dañado vas a ser tú. Luchar contra mí es imposible. ¿Cómo sigue la historia? Dice lo siguiente, versículo 5. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Me llama la atención la pregunta que hace
¿qué hace Saulo? ¿Quién eres, Señor? Un hombre que él estaba convencido que lo que hacía era en nombre de Dios. Pero cuando Dios le habla, no reconoce su voz. Cuando Dios quiere darle un mensaje a Saulo en ese día, inmediatamente Saulo no sabe quién es. Trabaja para él, pero no sabe quién es. Quizás en algún momento te has encontrado con personas así, que creen que trabajan para Dios y creen que las convicciones que ellos tienen son las correctas. Pero tristemente quizás están haciendo la misma labor de Pablo. Simplemente están atacando a Dios por su forma de ser, por no tener la capacidad quizás de entender el correcto amor de Jesús para las personas. Pero fíjense cómo sigue la historia. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sabes, esta pregunta es la que a mí me hace el clic para entender por qué Saulo de Tarso sí podía entrar al equipo de Jesús. ¿Ves la disposición que tiene Saulo? Inmediatamente cuando se da cuenta de que es Jesús y que es real lo que está escuchando, él se pone a disposición y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad. Se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Un encuentro especial, un encuentro entre el mismo Jesús y este hombre. Pero ¿saben? En los siguientes versículos vamos a ver ahora el encuentro entre Saulo y un ser humano. Ya no es Jesús, sino que el personaje que entra ahora en escena se llama Ananías. Dice así, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Te das cuenta la diferencia entre alguien que sí conoce y sabe reconocer la voz de Jesús? Cuando Jesús le habla a Saulo, le dice: Saulo, Saulo. Él dice: no sé quién me habla. Pero ahora Ananías, que ya era un discípulo de Jesús, y Jesús al hablarle inmediatamente, él dice: heme aquí. Reconoce la voz de Jesús. Y el Señor le dijo, versículo 11, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Creo que es una reacción común, ¿verdad? Ananías dice: pero ¿me estás hablando de ese Saulo? De ese Saulo que todos hemos escuchado que conspira contra los cristianos, que quiere destruirlos. De ese Saulo me estás hablando. Y es más, Señor, ¿quieres que yo vaya y que tenga un diálogo, un encuentro con él? Señor, ¿será que me estás pidiendo mucho? Versículo 15, dice así. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta por qué Pablo iba a entrar al equipo? Porque era el hombre que ahora Jesús estaba llamando para que fuese a predicar a este tipo de personas. El resto de los discípulos tenían otra misión. Su misión grande era predicarle en primer lugar a los mismos judíos. Pero estaba llamando ahora a Saulo porque tenía capacidades diferentes para poder llegar a personas quizás que los discípulos no iban a poder llegar ya que estaban siendo perseguidos. Versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista
y seas lleno del Espíritu Santo. Mira el corazón de este discípulo de Jesús, Ananías. Le dice, Señor, pero ¿tú estás seguro que tengo que ir? De un hombre que nos quiere causar daño, donde un hombre que ya ha demostrado que es implacable a la hora de perseguir a los hijos de Dios, a los cristianos. Señor, ¿de verdad que tengo que ir? Pero cuando Jesús le confirma, yo lo estoy llamando, miren cómo el cambio de pensamiento inmediatamente de Ananías. Ananías llega a la casa y ¿qué le dice a Saulo? Hermano Saulo. Y no le estaba diciendo simplemente hermano por decírselo, sino que ahora era de corazón porque entendía que quien lo había llamado era el mismo Jesús. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina este encuentro? Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Al parecer que cuando nos enfrentamos a la salvación y a poder ser un discípulo de Jesús, no bastan las buenas intenciones. No basta ser sincero de corazón. Saulo era un sincero de corazón. Él creía que las convicciones con las cuales él había nacido y crecido y le habían enseñado a sus padres eran las mejores, y si él trabajaba a conciencia por esas convicciones iba a alcanzar el reino de los cielos. Pero ¿saben? Ese día Saulo de Tarso se dio cuenta de que sus convicciones no le eran suficientes, que lo que había aprendido, que realmente era bueno, toda la ley, todo lo que le habían enseñado a sus padres y a las escuelas que había ido, no bastaban, porque aún siendo sincero, estaba yendo en contra del mismo Jesús. Puede que tú también y yo seamos sinceros, pero ¿sabes? Más que la sinceridad, lo que busca Dios es un corazón comprometido con la verdad. Y la verdad la podemos encontrar en las Escrituras. Ese día Saulo, a pesar que era ya estaba siendo ahora un nuevo cristiano, decide bautizarse y aceptar el nombre de Jesús. Mi invitación es para que tú y yo también podamos no solamente ser sinceros con Jesús, sino que nos convirtamos realmente en seguidores de Él. Vamos a orar. Amado y buen Dios, gracias Señor, porque así como un día buscaste a un hombre sincero, pero que estaba equivocado en sus convicciones, y tú le mostraste, Señor, con amor y cariño que él tenía que hacer un giro en su vida. Si hay alguna cosa en nuestra vida, Señor, que quizás pensamos que está en lo correcto porque somos sinceros, pero quizás estamos yendo en contra de ti, ayúdanos a identificar esas cosas y a cambiar. Ayúdanos a dar un giro si es necesario en nuestra vida, porque entendemos que lo único y lo certero en nuestra vida es seguir a Jesús y no dar cosas contra Él. Ayúdanos, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas podido disfrutar del mensaje de hoy. Y recuerda que debes confiar en el Señor y acercarte a Él. Y si necesitas algo, lo que sea, pídeselo conforme a su voluntad y para que contribuya a tu salvación personal. De esa manera, Él siempre va a responderte. Nos vemos en un próximo capítulo de Tiempo de Paz para seguir aprendiendo del Salvador y de su palabra de amor. Te invito a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.